enseñó el general. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Hoy estamos en el tercer programa de Argentina ahora o nunca. Estamos acá, bueno, hoy somos tres. Ale, te mandamos un cariño enorme. Esperamos tu compañía en la próxima. Esperamos que te repongas pronto. Pronta un recuperación. fuerte abrazo, Ale. Te queremos un montón acá con nosotros. Bueno, hoy vamos a tener un popurrí. Nos va a ir guiando acá nuestro compañero Jonathan Di Paola. Y vamos a tratar de acompañar en esta conversación, porque nosotros tratamos de llevar una conversación y un tema. Que el tema va a ir surgiendo. En esta ocasión va a ir surgiendo el tema porque... Es una charla entre amigos. Exactamente. Y ustedes, acá en los comentarios, nos pueden ir proponiendo, a ver, bueno, de qué quieren hablar, qué cuestiones les parecen interesantes de tocar. Y nosotros, bueno, vamos tomando eso como una guía y poder también, digamos, satisfacer a lo que ustedes nos propongan. Así que, bueno... bienvenidos a esta nueva edición y vamos a arrancar. Bien. No, yo lo que me gustaría charlar un poco que les proponía. Primero, bueno, comentarnos, el historiador nos está faltando, así que andamos con una pata floja, ¿verdad? Sí, un poco rengo. Vamos a ir con las otras virtudes que tenemos. Pero vengo. Hay que ver con los talentos con el que contamos. Pero esto no se puede abandonar, no es un proyecto a abandonar, hay que sostener y construir juntos. La idea es, bueno, hablar un poco de actualidad esta vez. Hablar de actualidad, siempre la actualidad, igual cuando se habla en serio, no se habla por hablar, no se habla por esos vocablos vacíos que solemos hacer de ese modo, de esa vida inauténtica de la que hablaba Heidegger, que justo mencionábamos, de esas avidez de novedad o de esa palabra vacía. Siempre tiene que referir a un pasado. O sea, que cuando hablamos del presente, igual tenemos que hablar del presente, pero tenemos que nutrirnos de nuestra historia, de lo que somos, de nuestras tradiciones y de encontrar los anclajes en lo que nos puede dar esa vieja maestra que es la historia. Si bien no está ahora su vocero oficial, El representante de la historia. el representante de la historia, que es Alejandro. Pero yo quería, bueno, pensar, estamos en esta semana importante, para decirlo de alguna manera, de este acontecimiento que se vende como un gran triunfo, una gran novedad, que es la semana donde se ha liberado el cepo, ¿no? En donde el gobierno, este gobierno de turno, esto que si podemos llamar gobierno, ha plantado una bandera de conquista que va a relucir en las elecciones, si todo le sale como prevé. Bueno, tiene plata para lanzar para que llegue, para hacer que llegue eso como lo prevé, como un triunfo indiscutido, que es el gobierno que ha podido liberar el cepo y nos ha liberado de esa tiranía de estar sesgados y cercados al mundo y de no poder entonces hacer transacciones con libertad y de estar fuera de la libertad, del freedom. Aislado del mundo. Aislado del mundo. Me recuerda tanto a esa película, pues digo, la película de Plata Dulce, cuando está ese discurso, ¿no? Claro. Del yanqui que viene a proponer la libertad. Qué importante el nacionalismo cultural, ¿no? A través del arte, Sí. para saber. Hoy hablaba de eso justamente con un alumno. Digo que yo decía, hace falta un poco más de estas películas clásicas, de volver a ese cine que hablaba de nosotros, esas películas de culto que se llaman, ¿no? Esas que enseñan. Porque hay una moda de Netflix que está linda y hay cosas interesantes, pero también estamos en un coloniaje cultural ahí. Total. Bueno, ustedes opinan, ¿no? Mira, creo que va surgiendo, como dijimos recién, esto va surgiendo. Y esta cuestión de Netflix y de las plataformas, ¿no? Las plataformas de entretenimiento, yo creo que también es una forma de operar del régimen para meternos en cuestiones que, si bien son entretenidas, no nos interesan, porque no nos cultivan. Bueno, claro, ¿Sí? hay una especie de consumo basura, que se diría antes. Si bien ahora estaban quizás con la moda de, bueno, las series de adolescentes y de golpe te aparece un Black Mirror y que levantan un poco la vara. Uno lo compara con grandes reflexiones de eso y obras de otro tiempo y dejan bastante que desear. Pero voy a que hay un consumo chato, un consumo basura que cae en la lógica del entretenimiento, ¿no? Eso que también hablaba Heidegger de la vida inauténtica,
que es ese que tiene que estar sostenido, entretenido, ¿no? O sea, ahí que lo están sosteniendo, levantando su existencia en el peso de un gran show, un simulacro de la vida, porque la vida en sí mismo, si no, se cae por su propia pesadez en la angustia existencial. Total. Bueno, Perón también Es la estrategia. lo menciona En la comunidad en organizada. la comunidad organizada. Muy bien. Habla sobre los medios de difusión y sobre la permanente, ese hombre niño que nunca madura. Lo dice claramente cuando habla de las amenazas de su tiempo. Y fíjate, lo escribe en el 49, ¿no? Y habla de la náusea, la angustia, como correlacionales, ¿no? O sea, la idea de esta sociedad que termina asqueando, dando náuseas y generando un resentimiento hacia lo bueno, lo elevado, a los valores, tirando todo hacia abajo, a ese principio de la decadencia que es la profundidad de lo sin valor, y en eso se lleva la angustia del ser humano, ¿no? Así que estamos en una lógica que ya viene construyéndose desde el siglo XX y un poco más atrás. Y yo me pregunto si somos capaces, este pueblo, esta sociedad, si somos capaces de advertir esto que está pasando, culturalmente. Ustedes lo ponen. Yo creo que sí. Somos rehenes de una globalización clara, cultural, material, en todos los aspectos. Hay globalización. ¿Qué es globalización? Y el mundo uno, un hombre igual, más allá de su ethos, más allá de su genius loci, más allá de donde nazca, lo que consuma va a ser lo que va a ser. Y si todos consumen lo mismo, van a hacer lo mismo. Por eso es importante volver a esas raíces nacionales para volver a reencontrarnos con nosotros mismos. A reencontrarnos, no es algo nuevo que vamos a descubrir, sino algo que ya está dentro nuestro, que está latiendo, quizá a un ritmo muy bajo, late bastante bajo, pero está. Eso yo creo que es inmortal. Esa esencia del ethos, al menos el ethos en América, eso es inmortal. Lo que hay que hacer es soplar esas brasas. Nosotros estamos en... Acá estamos soplando con fuerza. Sí, porque somos jóvenes, somos relativamente jóvenes, estamos en los 40, ahí. Pero sí necesitamos de la experiencia de los viejos, como en el campo. En el campo, ¿cómo se hace? Se pone a un buey viejo y a un buey joven a tirar. ¿Para qué? Para que el buey joven no se lastime, para que el buey viejo le aprenda a tirar. Entonces van parejo y van tirando bien. Ni uno se lastima, ni el otro se quema cansa. lo poco que le queda de Yo fuerza. voy a ser un poco más pesimista que Mauro. Viene Schopenhauer, hola. No, viste, el filósofo tiene que ser más pesimista. No estamos en tiempos de decadencia, así que no vamos a decir que esto es negativo, pero tu pregunta era si nos podemos percatar. Claro, si nos estamos dando cuenta como sociedad. Si nos damos cuenta del dominio que se ejerce sobre nosotros y de la construcción de las subjetividades que se ejerce con estos mecanismos de entretenimiento, mecanismos de vaciamiento. Bueno, a mí es algo que me preocupa. Yo creo que... Voy a decir algo que se entienda, ¿no? Yo creo que los que se dan cuenta son los menos. No creo que sea una cuestión masiva y eso hace que sea un problema. Porque bueno, si la salud es un tema de minorías, Coincido, evidentemente estamos en una pandemia. Ahora, el problema no es ese. El tema es que yo creo que la farmacología para corregir esta situación viene de un factor amplificador. Y el factor amplificador solo puede ser un conductor. Y ahí quiero conectar con esto. Es decir, el pueblo puede darse cuenta, percatarse, levantar la cabeza y comprender esto si aparece una voz de guía, un faro, una luz, alguien que guíe en ese darse cuenta, en ese liberarse. Pero como la conducción de hace varios años es cómplice, ahí donde yo creo que por eso la bandera de la soberanía cultural ha sido abandonada hace tiempo, es donde temo por la salud de la Argentina. Y ahí es donde, bueno, nosotros en el Movimiento de Liberación Nacional con Martino Yerbe creo que encontramos ahí una figura de un conductor, alguien que hace una voz de eco, de referencia, pero esas que resuena en la caverna y empieza a amplificarse y que hace que es posible que rompan las sorderas, porque la sordera está en la sociedad. El problema es cómo rompemos la sordera.
el que tiene los mecanismos de difusión masivo es el enemigo. Entonces la sordera se tiene que romper con otro nivel de masividad, pero que tiene que ser un nivel de masividad que encarne en el corazón, en ese corazón patriótico, de algo que levante al cordero rendido que es el pueblo. Y Argentina tiene ejemplos en su historia y ejemplos en sus tradiciones, que es donde hay que ir a buscar cómo es el remedio de un pueblo. Cuando han aparecido estos líderes, estos personajes como Rosas, Perón, un Irigoyen, un San Martín, que de golpe le dicen a luchar y a levantarse y a darlo todo, que es el momento Argentina, y el pueblo responde cuando pasa eso. Totalmente. Pero sin el conductor el pueblo está dormido. Sí, la punta de lanza. La punta de lanza. Yo creo por eso mi visión un poco más negativa, si no logramos estar a la altura de las circunstancias y si no viene una voz de mando, si no viene una conducción verdaderamente patriótica a levantarnos. Claro. Porque, perdón, hay una simple reflexión o algo que yo aprendí, es que el hombre evoluciona generalmente por dos factores. Uno es por visión, que es lo que estamos diciendo, cuando aparece un conductor, te muestra y lo ves, y otra es por crisis. Evoluciona por visión o por Más que crisis. evolución, digamos, toma de conciencia. La toma de conciencia es sí. por visión o por crisis. Por ejemplo, Creo que estamos yendo a la visión por crisis si no somos capaces de ver. Por Sí, eso estamos en esta ensalada y en este embrollo o laberinto, llamémosle. claro, Vos tenés una frase Se muy... puede aprender a través de la pedagogía del dolor. claro. Que es lo que va a pasar. Falta. A veces los pueblos no logran encontrarse con Y el ese argentino conductor. tiene esa... Y los conductores, a veces, no logran encontrarse con su pueblo. Conductores hay. Correcto. Y pueblo hay. Pero el pueblo, cuando no encuentra su conductor, es masa. ¿Y la masa qué hace? La masa. Claro, Todos está laburamos en la anomia. obra alguna vez, te rompe toda la baldosa. Sí, es la anomia, es lo amorfo, es la desmesura. Entonces necesitamos el conductor que Sí. sea la punta de lanza, que Y ahí vaya hay- al frente, Ahí hay un evento porque cósmico. donde entra la punta, entra el pueblo. Claro. Pero ese Entra encuentro todo. que decís, que es maravilloso y que es, Claro. es uno de esos eventos del espíritu, es un evento cósmico. Es hermoso. El momento donde el espíritu, la totalidad se une y se, digamos, de alguna manera toma conciencia de sí y logra encarnarse en una historia, en un momento histórico. Pero bueno, son eventos, por eso digo, Argentina tiene momentos donde tiene la obligación moral, el deber de levantarse y tomar conciencia. Y hay momentos donde, bueno, que son tiempos de espera, quizás. Esto lo dijimos en otro programa hace poco. Yo creo que es un momento histórico que estamos viviendo a nivel de lo geopolítico, incluso, ¿no? Lo estamos viendo con Trump y con Estados Unidos ahora, ¿no? Cómo ya se declara, de alguna manera es una declaración hecha y derecha de crisis norteamericana, de crisis del imperio. El imperio declaró que está en crisis. Sí. Y que va a empezar a jugar con otras reglas de juego, va a modificar las reglas de juego. ¿Por qué? Porque nota que está habiendo una crisis que no es sostenible y donde su poderío se debilita. Ahí, como dice por eso esta ventana que habla Gullo, que siempre lo nombramos, donde es un momento donde la Argentina podría empezar a tomar conciencia de su rol histórico. Es el momento. Claro, yo creo que sí, porque es el momento donde el imperialismo todavía se está jugando quiénes van a ser los soberanos del mundo del futuro. Y en ese momento, si bien cuando Están distraídos, ¿no? Claro, si bien la fiera cuando la arrinconás muerde, ataca, pero es el momento de debilidad, que demuestra Claro. la debilidad plena. Claro. Es el momento donde tenés que hacer algo. Si lo dejas pasar, yo no sé si se repite esto en cuánto tiempo, ¿no? Bueno, pero con este gobierno de turno... No, de Estamos este gobierno regalados. no podemos esperar absolutamente estamos- nada. Bueno, argentinos, vamos. Sí. Referido a lo que les quería leer de una frase de Jaureche. Miren, Por favor. miren que nos acompaña. No, si nos acompaña Jaureche, Estamos a es salvo. el gran sociólogo, revisionista, a mí me parece el gran periodista. ¿Mm? Lo interesante de Jaureche, como lo veníamos hablando antes, ¿no? De las cosas viejas, Jaureche es un torino. Vos lo agarrás ahora y sigue andando. El tema... Arranca con media vuelta de llave. Claro. ¿Quién no quiere tener un Eso, Jaureche en su Claro. estacionamiento? Vos lees a estos de ahora, las opiniones de ahora, yo no sé, son cosas que duran, claro, duran lo mismo que los celulares. Claro. Tiene una temporada. obsolescencia programada las personas hoy también. Si las opiniones actuales. Claro, te cambia el discurso de un año a otro. Y este... Mañana dicen otra cosa. Esto es lo que demuestra cuando la verdad encarna, cuando se solidifica de un lado, resuena con la eternidad. Sí. ¿No? Fíjense lo que dice sobre las políticas del gobierno
de golpe del 55, ¿no? De la revolución mal llamada libertadora, ¿no? O la fusiladora. Dice así: hace ya muchos años que uno de los males de nuestra América es que los hombres de gobierno entienden de finanzas y no de economía. Empieza el libro diciendo esto, Ya está. Ya da vos, para Coto comprar- Caputo. Ya está, comprar. Y claro, no es impresionante. Contrapone la palabra finanza con la palabra Es economía. La economía es el hogar. No, y la por finanza supuesto. es el banco. Otra cosa. Es impresionante. Ya leer esto vos decís, este tipo no puede estar Claridad. equivocado, ¿no? Estamos de acuerdo. Que no, esto no. Una claridad conceptual. Estos eran nombres los de antes, ¿no? Con qué claridad. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, por eso planteaba lo del tema de lo que pasó esta semana, el dólar y demás. A mí me venían unas reflexiones al respecto de si distinguimos, vamos a tratar de ser como casi objetivos con el gobierno y hasta gentiles, yo voy a decir. Porque a mí me Bueno. gusta ponerme. Digo, pongámosle que los tipos es el gran gobierno de los economistas. Y no sé cuántos economistas ocupando bancas, bancas centrales. Y todos con opiniones diferentes. Pero, y después prometieron mil cosas que. Pero el punto es que uno lo que ve en este tipo de gobierno, en esta estructura, que esto ya se repitió, ¿no? Caputo cuántas veces ya intentó esto, bueno, ahora te dicen que es diferente la macro, no, ahora es diferente, no es lo mismo que con Martínez de Oz, esto es diferente, bueno. Los tipos gobiernan, como se dice, ¿no? Con la tablilla de Excel, ¿no? Esa idea de que los números tienen que dar. Ellos gobiernan y lo que te dicen es, bueno, la economía se mide en cuanto a lo que tenemos y los números que tienen que dar positivos. Los números tienen que dar en verde, ¿no? Prácticamente destajado de la sociología. Claro. La diferencia La que vida Jauretche nos dice es, economía es otra cosa. Claro. Economía es cómo hacer para que, no con los recursos solos que ya tenés actuales, sino cómo acrecentarlos. La economía es cuál es tu proyecto para que esa tablilla de Excel te dé sin el sacrificio de la gente. Claro. Bueno, si no ya estamos desgranados, estamos en una... es impresionante eso. Por eso soberanía económica. Claro, el tema de... Bueno, podemos hablar, yo creo que lo que es este gobierno es que gobierna con un plan de estabilización. Hace un año que gobierna, un año y medio, gobierna con un plan de estabilización. El Es tipo una cree, zanahoria delante del burro. claro, el tipo cree que asumir y gobernar es hacer que las cuentas den. Con lo que hay, no más, listo. Y claro, entonces ¿cómo hacemos? Y no, y hace 4 meses, 5 que nos dan. ¿Saben dónde está el ejemplo paradigmático de esto que yo venía pensando? Vieron que los últimos 2 meses, además de que el central tuvo que ir a vender reservas, tuvimos inflación, más de la que esperaba el gobierno, que era la del Claudio Impé, del 2%, Y ahora se disparó. ahora se fue en 3, 2. Bueno, y ahora ya porque evidentemente devaluaron. O sea, pero, vos decís, ¿y por qué le fue esa inflación no regulada? Los economistas más expertos terminan reconociendo que lo que pasó en febrero y marzo es que la gente se fue a Brasil. Mira vos. O sea que fíjate la economía estable que tenemos, ¿no? Es una economía donde si el argentino se fue a Brasil, Está se todo cayó bien. el modelo, Bien. explotó el modelo. Claro. El argentino se fue de vacaciones a Brasil. Entonces, no, el argentino, todos los argentinos seguimos a comprar una heladera nueva y no da el sistema. O sea, imagínate que si hay un corte, no sé. Esa es la situación que vos decís, flaco, si las cuentas no te dan porque no tenés los recursos, hay que cambiar los recursos, hay que hacer algo con esos recursos, hay que ampliar la base productiva. No, estos tipos no tienen. No, está muy lejos del pueblo. No, bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Hay una realidad que el conductor no necesariamente es bueno siempre. A veces los conductores también son malos. Y es lo que pasa hoy. Tenemos un conductor, pero es malo. Porque defiende otros intereses que no son los del pueblo. A mí el ¿Es término mal conductor me conductor queda feo. o es mala...? Es un hijo de ¿Para persona. qué? Es un hijo de puta. Perdón que lo digan criollo, pero... Sí, yo creo que yo no sé llamarlo conductor, a mí me cuesta, porque el conductor primero tiene un ideal. ¿A dónde, O sea, nos conduce? ¿dónde ¿Nos conduce? conduce a algún lado? Al desastre. Pero nos conduce. Sí, no, entiendo que en el práctico la palabra funciona. Yo quiero darle un poco más de honores a la palabra Está bien, conductor, ¿no? me parece bien. Porque en Argentina conductores se reservan Bueno, para gente grande. y sí. Hay gente que ha pasado la Sobre historia. todo en este país, claramente. Esto Tuvo es un gran- administrador. Sí, El es un administrador del consorcio no es el economía. conductor. Y no es un administrador propio, es un administrador No. de la colonia. Es de la colonia. Sí, Responde a otros intereses, a otra bandera. Que está muy lejos del pueblo. ¿Y el pueblo qué necesita? Y trabajo. Bueno, uno de los puntos, además de esto, de esta fantasía del cepo, es haber vuelto otra vez a contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto no es menor. La deuda con el Fondo Monetario Internacional es dependencia, pura y exclusivamente. No hay otra cuestión. ¿Sí?
Así que bueno, vamos a analizar esto un poquito en profundidad. Vamos a hacer un corte y seguimos hablamos de en la 5 deuda, minutos. no importa. Dale. Vale. Supimos laureles conseguir, glorias y proezas cantar, la soberanía un sueño lejano. Ahora del imperialismo. Nos habíamos quedado con el tema de la deuda externa, continuamos con ese asunto. Y bueno, haber contraído una deuda externa, ¿qué es lo que implica? Una deuda implica que debes pagarla, ¿sí? Eso es algo lógico y se cae de maduro. Pero la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional no solo es una deuda, sino que tenemos que pensar para qué es esa deuda, para qué se va a utilizar ese dinero, que ya sabemos que es para mantener un esquema económico ficticio, no es para hacer un desarrollo industrial, no es para generar trabajo, simplemente es para mantener un sistema ficticio financiero, como bien nos decía acá el amigo Jaureche. Entonces, esto no es más y nada menos que dependencia. ¿Y por qué? Porque no solamente adquirimos una deuda, sino que también hay condiciones, y esas condiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional son entregar territorio, privatizar industria nacional estratégica, como AISA, como las hidroeléctricas, la energía atómica. Hay un montón de sectores estratégicos que se van a privatizar en nombre de la modernización, Sí, en nombre de eufemismos la eficiencia, y que los chorros y que los ñoquis. Bueno, eso es todo chamullo, argentinos. Lo que está pasando acá es que se está entregando la soberanía. El aumento de la edad jubilatoria, ¿para qué? ¿Para qué los hombres se van a tener que jubilar a los 70 años y las mujeres a los 65? Esos 5 años que se están ganando no es nada más y nada menos que la vida de muchos argentinos. Están matando a los viejos, están malnutriendo a los niños, y esto lo único que queda somos los que estamos ahora en pie. Y si no hacemos algo ahora, no sé qué va a pasar. Es la misma lógica, ¿no? Esta de que justamente los beneficios, los derechos son costos. En el fondo, la lógica es esa, ¿no? Y la idea de que, bueno, la deuda, uno entiende que la deuda sí aparece como plata, ¿no? Plata rápida. Son un montón, son miles de millones, bueno. Claro, el tema es que esto es interesante. A mí esto está bueno para nombrarlo, porque si no la gente no se da cuenta que hace mucho tiempo, cuando empezó Milei era crítico con el fondo. Claro. Creo que hay varios videitos. Sí. ¿Por qué? Porque Venegas Lynch era crítico del fondo. Venegas Lynch en un video, búscalo en internet, donde dice que el Fondo Monetario Internacional es un organismo nefasto, porque lo que hace es el causante del populismo y el tercer mundo. Porque presta plata a países que no pueden devolverlo, y lo presta con condiciones irrisorias, y además muchas veces en reincidencia. Piensen que Toto Caputo fue el causante de la gran deuda que nos está asfixiando este año, ya empieza a asfixiar con los pagos, y ahora lo vuelve a hacer. O sea, dentro de la lógica de lo que era la crítica de los liberales, ellos mismos están dentro del metido del mismo problema de la ¿no? democracia de base, ¿no? La demagogia. Claro. Pero digo que desde la lógica ortodoxa del liberalismo, incluso ellos plantean que es una institución, por decirlo así, bueno, corrupta, nefasta, porque claro, si vos no podrías, como liberal, digamos, de alguna manera, un sistema así armado, es si vos no podés producir, si no tenés la capacidad de tener ese dinero por vos mismo, por tus propios medios, no tienen que venir a auxiliarte de afuera, porque ese auxiliarte de afuera, en esa lógica de la filosofía de Ayn Rand, esa lógica de que, bueno, de la autocapacidad y el desarrollo de tu propio poderío, vos tenés que hacerlo desde vos, ¿no? Claro. Bueno, ese auxilio casi cristiano, ¿no? Del sometimiento Qué bueno que son. ¿Viste? Claro, el esclavo es terrible. El otro día te escuché reflexionar acerca de lo mismo. ¿Recordás Okay. cuando hablabas de el hijo que siempre recurre al padre? Claro. ¿Te Ahora acordás? no recuerdo el contexto de cómo era que usé ese ejemplo. No, pero viene el hablaba caso. de la autarquía. Claro. En el sentido de que
uno es autárquico cuando puede valerse de sí mismo. Ahora, si vos siempre tenés que ir yo decía, si que se te rompe el cuerito del inodoro o lo que sea y tenés que llamar a tu viejo para que te arregle siempre el problema, es porque no has alcanzado esa mayoría de edad, esa autarquía, esa toma de conciencia. Yo creo que lo refería con lo que había sido en su momento la Comunidad Organizada de Perón como una toma de conciencia de adultez, en donde, bueno, podíamos empezar a valernos nosotros mismos y entender nuestra realidad socioeconómica de nosotros mismos. No sé cómo llegaste a eso, pero creo que es muy funcional al tema. Porque estamos claro. reincidiendo en ir Sí. al Fondo Monetario Internacional, Claro. en un gobierno liberal, Sí. y esto no es casual, No, para nada. porque tiene que ver con esa falta de madurez, o tal vez esas sean las intenciones, y las únicas Y intenciones. me gusta porque me hace que podamos hablar de algo que a veces estamos hablando en el corte, justo con Mauro, ¿no? Que era esto que yo te decía de dos grandes lógicas que abren el mapa de lo que son las posiciones económicas. La posición económica tradicional, liberal, que ha hecho a este país, en definitiva, sus grandes daños, y casi que la historia de este país, en su totalidad, cuando uno dice, no, 70 años de peronismo, la mayoría ha sido de gobierno liberal, o de políticas liberales, tiene la concepción, y esto es interesante, de que la riqueza y el capital es algo de lo que uno carece y que viene del exterior. O sea, por eso es una lógica exogámica. Es decir, el dinero no lo tenés vos, tiene que venir de afuera. Entonces, ¿por qué Macri esperó inversiones todos los semestres que nunca vinieron? Milei prometió las inversiones del RIGI que no vienen. Y ahí entonces recurrimos a que nos den la plata de afuera que no venía porque los privados al final no eran tan buenos como creímos, diciéndole a Davos que eran las mejores personas del mundo, pero no vinieron. Y entonces hay que recurrir a alguien que nos dé esa plata porque adentro no está la plata, no hay plata adentro. La Argentina es pobre, viste que la visión es no hay plata, es pobre. Cuando uno dice no hay plata, la otra lógica, que es la lógica que nos ha dado el nacionalismo, especialmente del peronismo, ¿no? Pero también está con Mosconi, con Irigoyen, es, bueno, si la idea de lo endogámico, la idea de lo, bueno, si no tenemos dinero, si no tenemos capital ahora, ¿cómo lo producimos? ¿Cómo lo generamos desde esta autarquía de lo nuestro? Que ese es el proyecto que nosotros sostenemos desde el modelo para la liberación nacional, ¿no? Desde con Martín, que es la idea de nosotros hacernos cargo de los recursos estratégicos de la economía. Porque si de afuera no viene la solución, o la seguimos esperando no sé cuántos semestres más y seguimos endeudándonos porque después la plata hasta que llega se va. Porque vuelvo a decir, si después cuando el argentino se va de vacaciones, entonces se patinan los fondos del Estado porque no da para eso el estilo de vida del argentino. U otra cosa es el mediopelismo ese que también yo lo escuché a veces en radios terribles, esas cosas que a veces se dicen esta gente nefasta, de que bueno, quizás la Argentina es un país donde no está preparado ni para usar aire acondicionado. No nos mereceríamos usar electricidad ni aire acondicionado porque no tenemos la capacidad para sostener económicamente eso. Esa posición nefasta, terrible, verdaderamente cipaya, y ni siquiera queda en cipaya, hay una cuestión hasta de deshonra humanitaria, o sea, de creer que nos merecemos lo peor, de que somos un país condenado a las peores condiciones de vida, tiene que ver con esta visión de no entender que nosotros podemos valernos, producir y crear y decir, bueno, esa capacidad productiva, ese tipo de vida que el argentino quiere, no la podemos lograr nosotros, claro, sin tener que arrodillarnos y depender de las reglas del juego de otro que nos ponga, del dólar que si no llega no está. Pero es natural. La cantidad de oro que tenemos. Piensen en la cantidad de yacimientos de oro que tenemos. La disyuntiva es la de siempre. Liberación o dependencia. Esa es la disyuntiva histórica y va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Espero que no, pero ayer fue así, hoy es así y mañana va a ser así. El problema es que hay gran parte de la población que no se da cuenta que está siendo sometida y es dependiente de mandatos extranjeros. Claro. Y a la vez nos venden que somos un país de mierda, por así decirlo. Tercermundista. Nuestro lugar es ser ese, ¿no? Merecemos esto. Claro. Merecemos esto y no somos capaces de más. A nosotros, como dicen las Santas Escrituras, se nos ha dado un hijo. En sus hombros reposa toda la soberanía. La soberanía nacional está en nuestros hombros, en nuestra capacidad, primeramente, de reconocernos, de no renegar de lo que somos y de mandarle para adelante.
el programa pasado hablamos de las potencialidades que tiene la Argentina, que son infinitas. Infinitas. Pero primero tenemos que elegirnos, tenemos que tener una preferencia por nosotros mismos. Si nosotros no nos reconocemos y estamos siempre renegando entre leyendas negras y leyendas rosas, no lo vamos a lograr nunca. Y ese es el objetivo del enemigo, de los imperios. Primero tenemos que reconocernos, aceptarnos, preferirnos y recién ahí empezar a caminar. ¿Cómo? Atrás de una idea. Atrás de una idea. Y ahí es donde entra el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el legado de Perón, el 1 de mayo de 1974, donde nos dicen, esta es la carta de navegación. No nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen por dónde tenemos que caminar. Claro. Entonces me parece que la política de hoy se convirtió, porque está lleno de cipayos, se convirtió en un circo. Y están todos a los gritos, son todos pleiteros. Sí. Y llaman a la unidad. ¿A la unidad de qué? A la unidad ¿Para qué? Para seguir peleándose. Claro. Y nosotros tenemos que hablar tranquilos, tenemos que hablar de esta toma de conciencia que se hace... el rezo se hace bajito y hasta el mismo Dios contenta. En cambio, el trueno revienta, atribulando hasta el alma. Y en vez de traer calma, agranda más la tormenta. Nosotros tenemos que hablar tranquilos, sabiendo de lo que estamos hablando de las cosas que hay que hacer, porque si querés podemos ir un poquito por lo que son los 3 ejes de lo Sí, que es yo el modelo quería argentino. que hables un poco de eso, que hables de la centralidad de esto de la industria acompañada del Estado, de esto, porque como habló de las privatizaciones, esto, y digo, a veces la gente le dice, no, hay que privatizar porque es un costo tener cosas del Estado. O sea, se vendió eso, ¿no? O sea, tener las empresas del Estado dan pérdida y son un costo. Y en definitiva, bueno, ¿por qué el Fondo Monetario le interesa que se privatice? ¿Y por qué las compraría la gente si son un costo, no? Claro. ¿No? Pero bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que está detrás de eso, no? ¿Qué perdemos? Atrás de eso está el trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo dice lo que podemos hacer y lo que no. A todos los gobiernos hace 50 años nos dicen que nosotros no podemos navegar los mares. Siendo que nosotros somos un país estrictamente marítimo. 63% del territorio nacional está en el mar. Y no podemos navegar. No podemos tener astilleros propios. El astillero Río Santiago es el astillero más grande de América, de toda América casi. Salvo Estados Unidos. Y el modelo argentino para el proyecto nacional lo que busca es el pleno empleo a través de las empresas estratégicas de la patria. En esto es la Marina Mercante, en esto es fabricaciones militares, todo lo que tiene que ver con energía y minería, fármacos, alimentos, electrónica, producción para la defensa. Claro. Nosotros no podemos... Indefensos Estamos totalmente en pelotas y corriendo encima, porque estamos en una situación desesperante. Y el pueblo lo ve y intenta salvarse. ¿Y esto qué significa? ¿Somos estatistas, sovietizantes? Nosotros no somos ni liberales Bien. ni comunistas. Somos tercera posición, que no es una posición en el medio, sino Comunitaristas. que es una posición superadora, que es el comunitarismo argentino. Nosotros sí nos valemos de las empresas estratégicas, como dijimos, para direccionar la economía, no las finanzas, la economía, para direccionar la economía. Un 30%, vamos a poner un ejemplo. En un astillero, un barco, se fabrica el 30% dentro del astillero y el 70% es todo privado, son las pymes, porque un barco es como un edificio. Ahí tiene baño, tiene La parte eléctrica, todas las partes que lo componen no se fabrican íntegramente dentro de la se fabrica astillero. todo afuera. Entonces, la pyme juega un rol importantísimo. Y después está lo que es el reflejo social por consumo, que es más aún. Por eso el plan que tenemos nosotros, al menos como Organización Libre del Pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional, son 600.000 puestos de trabajo en las empresas estatales estratégicas. 1,5 millones en la pyme y 3 millones de puestos de trabajo por consumo. Ahí tenemos 5 millones, que son los 5 millones que están desocupados hoy. Exacto.
Ahí también entra en juego otra cosa interesante, que es cómo conseguimos el capital. Que también hay diferencias circunstanciales, digo, ¿no? Es decir, que viene con esto de lo que hablamos. ¿Por qué vale el sueldo? ¿Por qué vale nuestra plata? ¿Qué es lo que hace que valga nuestra plata? La visión del peronismo es que la plata nuestra vale por lo que tenemos de capacidad, de riquezas a ofrecer. O sea, el sueldo del argentino tiene un valor porque refiere ese valor a la capacidad productiva del argentino. El No valor es- agregado. Claro, lo que llamamos valor agregado, justamente mientras menos valor agregado tenga la Argentina para hacer, mientras más seamos simplemente en materia prima, el sueldo del argentino vale simplemente por el recurso pelado y vale por lo que es el costo de logística, el costo de extracción y después que eso lo tiene que comprar producido en otro lado. Entonces, claro, esa es la visión, que era la visión clásica, la visión tradicional de la economía. Los liberales tienen otra visión de que el dinero vale por una cuestión de oferta y demanda, por un flujo de stock, por una cuestión de las reservas económicas. Pero por eso, ¿por qué los sueldos argentinos hace tiempo que son totalmente decadentes? Y cuando los mejores tuvimos los sueldos que estuvieron a la altura de la grandeza de la nación, fue cuando tuvimos un equipo productivo, un aparato industrial. Por eso los países industrializados son los que tienen también una estructura de sueldos más importante. Ya se me da en el caso de China. Bueno, China no. ¿Por qué? Porque la estructura industrial está en manos simplemente de un trabajo esclavizado, una situación social de no derechos sociales, pero ese no es el caso de Argentina. Argentina tuvo gente trabajando en las industrias, gente trabajando, fabricando coches, fabricando barcos, y eso se reflejaba en su poder de capacidad de compra, en donde el argentino tenía el poder del consumo de lo que era capaz de producir. Ahí radica la verdadera liberación, Por porque supuesto. el argentino, a través de su trabajo, que no solamente es un esfuerzo por una remuneración, sino que dignifica al hombre, pero a su vez podía capitalizarse. Tenía poder de ahorro, se podía comprar un autito, se podía comprar un terreno. Las casas de la costa son todo de lo que fue la clase media baja en épocas de 60, 70, 60. Hoy solamente nuestros abuelos son propietarios, nuestros padres de pedo, y nosotros ni de casualidad. ¿Vamos a morir alquilando? Y la idea es que no. Porque aparte tenemos... La idea de algunos. La idea de muchos otros es que no, seamos constantemente es que no es vida. rentados. Y mucho menos en un país que está subpoblado, porque la Patagonia, que es el 35% del territorio nacional, vive apenas el 5% de la población. Sí, hay solamente una acotación, que tampoco es digno que el proyecto de vida de un argentino o de cualquier persona sea tener una casa y nada más, y se muera por tener solo eso, una casa. Sí, yo creo Porque que eso ya tendría que ser algunos algo- han abandonado hasta incluso ese Claro, proyecto, ¿no? En la casa igual es algo trascendente. Algunos se mueren porque Es tienen un auto. trascendente. Claro. Pero hay que han dejado la vida. Sí, han trabajado toda su vida para pagar esa casa y nada más. Siendo que eso tendría que ser la primer garantía Total, sí, claro. Sí, casi una necesidad básica, ¿no? Bueno, por del soberano. Bueno, demos una idea medio de cierre, si quieren, compartan ahí. Los hermanos sinteticen un poco a dónde Che, me que parece para que los- se apagaron. Sí, se apagaron. ¿No? Se- Y en los planes Bueno, generales... tenés vos. Parece igual. En los planes generales de poblamiento, porque Tenelo con las dudas. gobernar es poblar y es crear trabajo, nosotros tenemos un plan de pleno empleo y un plan de natalidad. A las madres argentinas, a las familias argentinas que tengan una tierra que el Estado le va a dar a través del banco hipotecario, le va a brindar la posibilidad de tener su propio terreno. A las familias que tengan un hijo se le va a descontar el 25%. A las que tengan 2, el 50%. A las que tengan 3, el 75%. Y a las que nos den 4 hijos, 8 brazos, y si es mujer mejor, es gratis. Ese es el plan de poblamiento. Tiene que ser sincero, de frente, sin vueltas. Tierra a la que sobra. Claro. Y es lo que se necesita. Hay que poblar la nación, hay que distribuir la población, no tenemos que estar hacinados y concentrados en centros urbanos, porque se ha demostrado que no es la manera. Nosotros tenemos un territorio vasto, tenemos una traza ferroviaria que no se utiliza y hay que también expandir la traza ferroviaria.
nosotros tenemos el proyecto de esa traza ferroviaria circundar todo el límite del territorio nacional. ¿Para qué? Para ejercer la soberanía, para poblar y para industrializar todo el territorio. Porque de esa manera es que nosotros vamos a poder levantar la cabeza y ejercer nuestro derecho soberano. Así que, bueno, creo que tenemos una ardua tarea, tenemos que empezar a abrir los ojos, a ver lo que está pasando y bueno, tener siempre presente que hay que hacer siempre un poquito más cada día y ser predicador. Nosotros hoy de esta manera hacemos nuestra manera de prédica y Un humilde aporte. un humilde aporte. ¿Sí? Bueno. Desde el rincón de nuestro hogar. Bueno. Les agradecemos, ¿no?, a todos los que nos siguen, nos escuchan. Como dijo Lean, hagan comentarios, propongan temas, así vamos haciendo una comunidad, que de esto se trata. Y bueno, creo que les podemos decir que esto fue Argentina, ahora o nunca.